El ambiente en el banco era de un ajetreo inusual. Mientras la gente hacía cola ante las ventanillas de mármol pulido, un leve gemido se oyó cerca de la puerta giratoria de cristal. Todas las cabezas se volvieron al unísono para ver cómo un anciano, envuelto en un abrigo raído, se desplomaba sin fuerza sobre el suelo de granito. Su respiración, un jadeo agudo y entrecortado, se quebró de repente y las yemas de sus dedos, temblorosas, arañaron el suelo como si intentaran aferrarse a un último hilo de aire. Un murmullo de alarma se extendió entre la multitud. Alguien corrió a avisar a un empleado, mientras otro se arrodillaba con cautela junto al anciano, llamándolo en voz baja, intentando sujetarle el hombro. Pero el anciano no respondió. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbete y dale a me gusta. La historia continúa. Hasta la llegada de la ambulancia, el entorno se sumió en un silencio tenso, casi reverencial. La gente se mantenía a una distancia prudente, mirándose unos a otros con expresiones de desconcierto. Ver a alguien que acababa de entrar caminando derrumbarse de una forma tan súbita era un shock para cualquiera. El abrigo del anciano parecía cubierto por una capa de polvo antiguo, y su rostro estaba surcado de arrugas profundas, como un mapa que relatara el peso de una larga vida. Pero lo que más llamó la atención fue un único folio de papel que había caído a su lado. Doblado por la mitad sobre el suelo, contenía una serie de números complejos y, en la última sección, la marca nítida de un sello oficial. Alguien, apartando el documento con la punta del zapato, murmuró con cautela: «Eso parece importante». Un empleado del banco hizo retroceder a los curiosos y se arrodilló para comprobar el estado del anciano. Su expresión se fue endureciendo a medida que buscaba el pulso en la muñeca flácida. «No tiene conciencia. La ambulancia está de camino. Por favor, retrocedan un poco». A la orden del empleado, la gente dio un paso atrás, pero sus ojos seguían fijos en la figura inmóvil. En ese instante la punta de los dedos del anciano se movió débilmente, arañando el suelo una vez más. Fue un movimiento minúsculo, como si estuviera usando su última pizca de energía para comunicar algo. Pero la mano perdió su fuerza casi al instante y cayó lentamente sobre el frío granito. Todos contuvieron la respiración ante ese pequeño gesto. Nadie sabía por qué aquel hombre había venido al banco, ni qué historia lo había llevado a colapsar de esa manera. Sin embargo, la atmósfera era inequívoca. Aquello no era un desmayo accidental. Era la expresión de alguien cuyo secreto, guardado durante mucho tiempo, se había derrumbado de repente, o la de quien ve cómo algo en lo que confiaba ciegamente se desmorona en un instante. Cuando los sanitarios entraron con una camilla, la gente se apartó instintivamente para abrirles paso. El leve gemido del anciano al ser colocado sobre la lona, el pesado silencio que acompañó su salida, el documento solitario abandonado en el suelo. Todo parecía una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Era como la señal que anunciaba el comienzo de una gran historia. Las personas que estaban en el banco ese día quizás nunca olvidarían aquel momento. Y la verdad sobre la vida que había llevado a ese anciano a desplomarse allí estaba a punto de empezar a desvelarse. Después de que se llevaran al anciano en la camilla, el aire dentro del banco tardó en recuperar su normalidad. Pero la historia que culminó en ese instante había comenzado mucho antes, en una mañana como cualquier otra. En el despacho de don Alejandro Vargas, el sol entraba oblicuamente por el ventanal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Él se frotaba el dorso de la mano mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Un dolor sordo y persistente en el pecho lo había estado acosando durante días, oprimiéndole el cuerpo y sembrando en él una inquietud mayor que cualquier problema de negocios. El médico no había dado un diagnóstico definitivo, pero don Alejandro ya lo sabía. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Las señales que su cuerpo le enviaba no le concedían ni un respiro. Quizás por eso volvió a desplegar en silencio los documentos de la herencia que reposaban sobre su escritorio de caoba. Recorrió con la yema de los dedos las cláusulas del testamento como si quisiera confirmarlas una y otra vez. Sabía perfectamente que esta decisión sacudiría el mundo de su hijo, pero pensando en el futuro de las bodegas Vargas, no le quedaba otra opción. Poco después, unos golpes en la puerta precedieron la entrada de su hijo Javier. Don Alejandro fue directo al grano. Sobre la herencia. He tomado una decisión.
Javier levantó la vista, mirando a su padre. Pensé que lo más justo sería que todo fuera para ti, pero todavía no. Eres demasiado propenso a arriesgar en exceso, y te dejas llevar por las emociones. Por eso he decidido dejar el patrimonio y la empresa a cargo de Sofía, tu madrastra. En el instante en que terminó la frase, el aire de la habitación se heló. El rostro de Javier se contrajo en una máscara de incredulidad, y sus labios se apretaron con fuerza, temblando ligeramente. Tragó saliva con dificultad y preguntó con la voz ahogada por la rabia contenida, ¿por qué? ¿Por qué precisamente ella? Don Alejandro lo miró en silencio por un momento. Tenía la expresión de quien debe comunicar una decisión largamente meditada. No es porque no te quiera, Javier. Es porque aún necesitas tiempo para asumir esta responsabilidad. Si te la doy ahora, la empresa se tambaleará. Y con ella, la familia. Javier retrocedió un paso intentando controlar la respiración, pero una furia sorda comenzó a bullir en lo más profundo de su pecho. La decisión era demasiado repentina, y la sensación de haber sido excluido lo desestabilizó por completo. Preguntó conteniendo la voz, ¿quiere decir que no confía en mí? Don Alejandro negó lentamente con la cabeza. No es que no confíe en ti. Es que aún te queda mucho por aprender. Pero esas palabras no consolaron a Javier. Al contrario, la distancia que siempre había sentido con su padre se hizo de pronto más nítida, más insalvable. Al salir del despacho, se detuvo un instante con la mano en el pomo de la puerta. Pero al final, la cerró sin decir nada más. Su espalda, mientras se alejaba por el pasillo, estaba rígida, y con cada paso, un pensamiento afilado crecía en su mente. ¿Por qué me deja de lado para dárselo todo a ella? ¿Cree que no soy suficiente? Al final, solo confía en esa mujer. Esa noche Javier se sentó solo en su habitación, rumiando las palabras de su padre. Las luces de la ciudad se extendían más allá de la ventana, pero su mirada estaba perdida en el vacío. Y finalmente en la oscuridad, una idea comenzó a tomar forma con una claridad aterradora. Si su padre no confiaba en él, entonces tendría que proteger su patrimonio por sí mismo. Sin depender de nadie. La decisión fue silenciosa, pero firme. Y se convirtió en el germen de todos los acontecimientos que estaban por venir. Unos días después, Javier fue al banco como de costumbre. Por fuera parecía tranquilo, pero por dentro, el resentimiento por la decisión de su padre seguía intacto. Mientras esperaba su turno ante la ventanilla, una voz familiar que provenía del mostrador contiguo le hizo girar la cabeza. Allí, una mujer con un elegante traje de chaqueta atendía a un cliente. Su voz era serena pero nítida. En un instante Javier contuvo el aliento. Era Isabel, una antigua compañera de la universidad con la que había tenido una estrecha amistad durante un tiempo. Isabel había madurado, su aspecto era más sofisticado que antes, y su actitud profesional como empleada de banca parecía calmar el aire a su alrededor. Sin darse cuenta, Javier se acercó un paso. Cuando Isabel terminó con el cliente y levantó la vista, su expresión se suavizó al reconocerlo. «Hombre, Javier. ¿Cuánto tiempo?» Su voz era tan tranquila como la recordaba, y esa familiaridad le produjo a Javier una extraña sensación de alivio. Tras un breve intercambio de saludos, acabaron sentados en una cafetería cercana. Con las tazas de café humeante entre ellos, charlaron sobre los viejos tiempos de la universidad, disfrutando del reencuentro. Sin embargo, mientras la conversación fluía, Javier no conseguía disipar la ansiedad y la impaciencia que sentía en su interior. Su mirada se posó en Isabel, observándola. Su actitud serena y su forma de hablar, precisa y segura, lo perturbaron de una manera extraña. Poco después, Isabel preguntó: «¿Pareces preocupado últimamente? ¿Ocurre algo?» Javier dudó un momento, pero terminó contándole la historia de la herencia de su padre, la decisión de dejarle el patrimonio a su madrastra y el sentimiento de exclusión que lo consumía. Isabel asintió lentamente mientras lo escuchaba. «Entonces, ¿piensas quedarte de brazos cruzados?» La pregunta, formulada en voz baja, dejó a Javier sin palabras. Sintió como si alguien hubiera visto directamente el rincón más oscuro de su mente. En ese instante una posibilidad cruzó su cabeza como un relámpago.
Isabel trabajaba en un banco, era meticulosa y sobre todo, no era de las que se dejaban llevar por las emociones. Para proteger la fortuna de su padre, necesitaba la ayuda de alguien como ella más que de nadie. Con cautela, Javier comenzó a hablar. Isabel, te lo cuento porque creo que tú podrías entenderlo. Necesito una forma de proteger lo que es mío. Si mi padre no confía en mí, tendré que ser yo quien mueva ficha. Isabel ladeó la cabeza, mirándolo en silencio. ¿A qué tipo de forma te refieres? Javier no la había buscado solo para desahogarse. En ese momento sus ojos brillaban con un propósito claro. Una forma de asegurar mi patrimonio. Y creo que tú podrías ayudarme. Los dedos de Isabel giraron lentamente la taza de café. Tras un momento de reflexión en silencio, sus hombros se movieron casi imperceptiblemente. Sabes que eso no es algo sencillo, ¿verdad? Javier asintió. Lo sé. Por eso te lo pido a ti. Tras una breve pausa, Isabel respondió con su voz suave y melódica, no es que no haya formas de hacerlo. Pero si tomas esa decisión, ni tú ni yo podremos volver atrás. Sus palabras fueron como echar gasolina al fuego que ardía en el corazón de Javier. Él ya había tomado una decisión. Y esa decisión estaba abriendo silenciosamente la puerta a toda la catástrofe que estaba por llegar. Días después, Javier se reunió de nuevo con Isabel. Sentados en el rincón de una cafetería tranquila, bañados por la luz sesgada del sol, el ambiente era mucho más tenso que la última vez. Isabel levantó lentamente la taza de café y miró a Javier. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Su voz era baja y clara, pero había en ella una firmeza que delataba un cálculo oculto. Javier respiró hondo antes de responder. Mi padre planea dejarle todo el patrimonio a mi madrastra. Supongo que significa que no confía en mí. No tiene intención de dejarme ni la empresa ni la fortuna. Así que tengo que actuar. Debo proteger lo que me pertenece. Mientras hablaba, entrelazó las manos, y los tendones de su dorso se marcaron con tensión. Isabel dejó la taza sobre el plato y dijo, involucrarme en los asuntos del banco es más arriesgado de lo que crees. Tratándose del patrimonio de tu padre, las cifras serán enormes. Si algo sale mal, será el fin para los dos. Javier bajó la mirada y respondió en voz baja. Sé que es arriesgado. Pero si no hago nada, lo perderé todo. Si mi madrastra fuera una buena persona, quizás, pero todavía no confío en ella. Solo pienso que se ha hecho un hueco al lado de mi padre con demasiada facilidad. Isabel miró por la ventana un instante. La gente que pasaba, los coches, el ruido de la vida cotidiana. Luego esbozó una sonrisa amarga. Todo el mundo intenta proteger su lugar, ¿no crees? ¿Por qué iba a ser diferente tu madrastra? Esas palabras tocaron una fibra sensible en Javier. Isabel siempre había sido una persona pragmática, que anteponía la situación a las emociones, por lo que sus palabras tenían un peso especial. Javier preguntó con cautela, ¿entonces eso significa que puedes ayudarme? En lugar de responder, Isabel sacó una pequeña libreta de su bolso. En ella había unas frases cortas y unos números como los pasos de un plan. Esto es una hipótesis de lo que se podría hacer. Necesitamos saber exactamente cómo gestiona tu padre sus activos, qué cuentas tiene, cuáles son sus puntos débiles. Después hay que encontrar el momento perfecto para actuar. Javier miró la nota y sus labios temblaron al hablar. Puedo hacerlo. Hay una forma de convencer a mi padre. Isabel entrecerró los ojos y preguntó, ¿qué forma? Javier dudó un momento, pero finalmente reveló su plan. Le voy a proponer que se disfrace de mendigo y vaya a tu sucursal. Mi padre siempre dice que hay que mirar el corazón de las personas, no su apariencia. Querrá poner a prueba él mismo a la mujer que cree que es mi futura nuera. La mirada de Isabel vaciló sutilmente por un instante, pero enseguida recuperó su expresión serena. ¿Crees que tu padre aceptará una propuesta así? A mi padre le gusta la gente honesta. Se da cuenta enseguida de quién es amable solo por aparentar. Contigo no habrá problema. Isabel hizo girar lentamente su taza de café, sumida en sus pensamientos. ¿Y si supero esa prueba,
¿Qué harás después? Javier respondió en voz baja, conseguir que mi padre se sienta tranquilo y me dé su bendición para casarnos. Así, el acceso a sus activos será mucho más fácil. Y yo también podré ayudarte más. Isabel asintió lentamente. Matrimonio. Así que lo tienes todo pensado hasta ese punto. Javier desvió la mirada por un momento y dijo, si es necesario, estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Tras un breve silencio, Isabel dobló el papel y se lo tendió a Javier. De acuerdo. Hagámoslo como he pensado. Pero recuerda una cosa, una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Javier contuvo la respiración. Ya no tenía ninguna intención de dar marcha atrás. Aquella frase intercambiada en voz baja entre los dos ese día, y la decisión que la acompañaba, se convirtieron en el primer paso hacia la catástrofe que se avecinaba. Durante los días siguientes, Javier observó el estado de ánimo de su padre, esperando el momento oportuno. Don Alejandro seguía sin encontrarse bien. A menudo, mientras leía documentos, se llevaba la mano al pecho y contenía la respiración. A pesar de ver su fragilidad, Javier no tenía intención de detener su plan. Al contrario, la sensación de que no quedaba mucho tiempo lo volvía más impaciente. Una tarde, don Alejandro estaba en su biblioteca, contemplando una vieja fotografía. Javier se sentó a su lado con sigilo y le dijo, «Padre, cuando se casó con Sofía, mucha gente se opuso, ¿verdad?» Don Alejandro apartó la vista de la foto y levantó la cabeza. Hubo oposición, sí. Pero a las personas no se las puede juzgar solo por su apariencia. Con el tiempo te das cuenta de si alguien es sincero, de qué es lo que busca en la vida. La mirada de Javier vaciló sutilmente ante esas palabras. Respiró hondo y continuó, entonces, ¿qué le parecería si usamos ese mismo método para conocer a mi futura prometida? Don Alejandro enarcó una ceja. ¿Prometida? Hay una chica, se llama Isabel. Trabaja en un banco, es seria y responsable. Pensaba presentársela, pero creo que sería mejor que la conociera usted mismo, a su manera. Don Alejandro se quedó pensativo. Javier, al ver su expresión, no perdió la oportunidad de insistir, la mejor forma de ver el corazón de una persona, sin dejarse llevar por las apariencias. Usted siempre lo ha dicho, padre. Lo importante es el interior. Esas palabras resonaron de una forma extraña en la mente de don Alejandro. Javier, conteniendo la respiración, lanzó finalmente su propuesta definitiva. ¿Qué le parecería si se disfraza de mendigo y va usted mismo a verla? Podrá comprobar si es una persona que no juzga por las apariencias, si sabe respetar a los demás en cualquier situación. Don Alejandro no pareció tan sorprendido como esperaba Javier. Al contrario, pareció sopesar con calma la intención que se escondía tras sus palabras. «Un mendigo», murmuró. Se reclinó en el sillón y miró al techo. Quizás no sea mala idea poner a prueba a la gente de vez en cuando. El corazón de Javier empezó a latir con fuerza. No esperaba que su padre aceptara tan fácilmente. Don Alejandro continuó como hablando para sí mismo, la forma en que uno trata a los desfavorecidos es algo que no se puede fingir. La verdadera naturaleza de una persona siempre sale a la luz. Javier asintió y respondió en voz baja, exacto. Por eso tiene que verlo usted mismo. Finalmente don Alejandro aceptó la propuesta de su hijo. Javier contactó rápidamente con Isabel para coordinar el día y la hora, y ella respondió con su habitual calma, estaré preparada. Una tensión invisible flotaba entre los dos. Días después, don Alejandro, ataviado con un abrigo viejo y una boina raída, se dirigió a la sucursal de Isabel. Javier lo observaba desde lejos, invadido por una extraña sensación. Nunca había visto a su padre con un aspecto tan ajeno. La imagen le resultaba incómoda, y una inquietud inexplicable le revolvía el estómago. Pero sacudió la cabeza, apartando ese sentimiento. No podía permitirse dudar. Ya había decidido lo que tenía que hacer. Cuando don Alejandro empujó lentamente la puerta del banco, Isabel estaba atendiendo a otro cliente. Lo vio de reojo. En ese instante una sonrisa casi imperceptible que nadie pudo notar, se dibujó en sus labios. A partir de ese día, todo empezó a moverse en silencio, pero de forma decisiva.
Don Alejandro se subió el cuello del viejo abrigo y caminó lentamente hacia el interior del banco. En cualquier otro día, la gente se habría acercado a saludarlo, pero hoy nadie lo reconoció. Con su andar vacilante, sus zapatos gastados y la vieja boina, no era más que un anciano mendigo de aspecto cansado. Sintiendo el frío que subía del suelo de mármol, examinó en silencio la zona de las ventanillas. Mientras tanto, Isabel, que terminaba de ordenar los documentos de un cliente, levantó la vista y lo miró de reojo. Fue una mirada breve pero precisa. Ella ya sabía quién era. Don Alejandro se colocó al final de la cola y esperó su turno. La gente a su alrededor lo miraba de soslayo o se apartaba ligeramente, pero Isabel lo observaba con una expresión imperturbable. Cuando le llegó el turno y se acercó a la ventanilla, ella lo saludó con una sonrisa natural. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» En su voz no había rastro de incomodidad, al contrario, desprendía una calidez genuina. Don Alejandro le entregó un pequeño sobre que había preparado. «Quería informarme sobre esta cuenta». Había bajado el tono de voz a propósito, quitándole fuerza, pero sus manos temblaban ligeramente por la tensión. Isabel tomó el sobre con cuidado y comprobó su contenido. «Mientras espera, puede sentarse aquí. No tardaré mucho». Señaló una silla junto a su puesto y lo guió con amabilidad. Otros empleados la miraron de reojo, pero la expresión de Isabel no cambió. Su forma de tratar a un cliente sin hacer distinciones parecía completamente natural. Don Alejandro se sentó en la silla y observó a su alrededor, intentando calmar su respiración. Esta prueba le resultaba más incómoda de lo que había imaginado, pero al mismo tiempo, la actitud de Isabel le transmitía una extraña tranquilidad. No mostraba ni recelo ni incomodidad. Al contrario, destacaban su atención y su serenidad, y don Alejandro, sin darse cuenta, se encontró admirando su profesionalidad. Poco después Isabel regresó, le entregó unos documentos y le explicó en voz baja: «He comprobado la cuenta y no hay ningún problema. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en decírmelo». Don Alejandro asintió y preguntó con cautela: «Disculpe, ¿no le resulta incómodo que venga gente con estas pintas?» Era una pregunta inesperada, pero Isabel no perdió la sonrisa. No se puede juzgar a una persona por su aspecto. Cualquiera puede tener sus circunstancias. Esas palabras conmovieron a don Alejandro. Pensó para sus adentros: ¿será esta chica tan de fiar como dice mi hijo? Había ido con la intención de ponerla a prueba, pero con el paso de los minutos, sintió que era su propio corazón el que se estaba ablandando. Las palabras y la actitud de Isabel eran genuinas y firmes. No era una simple amabilidad, sino una sinceridad que parecía tratar a todo el mundo por igual, sin importar quién fuera. Isabel mantuvo la compostura hasta que don Alejandro se marchó. Al salir por la puerta del banco, él se giró para mirar una última vez. Isabel estaba atendiendo a otro cliente con la misma sonrisa. Esa imagen le infundió una extraña confianza. Al cruzar el umbral, don Alejandro murmuró para sí mismo sin darse cuenta: «Quizás una chica como esta podría compensar las carencias de mi hijo». Ese día, por primera vez en mucho tiempo, don Alejandro abandonó el banco con el corazón ligero. Y en ese mismo instante alguien, en silencio, ocultaba una sonrisa, como quien confirma el éxito de su primer movimiento. Al regresar del banco, don Alejandro permaneció en silencio durante un buen rato. Al llegar a casa, se quitó el abrigo y se detuvo un momento frente al espejo. El recuerdo de caminar entre la gente con aquella ropa extraña todavía persistía en su mente. Aunque había sido un disfraz para una prueba, la actitud de Isabel había sido completamente natural, sin el menor atisbo de fingimiento. Se sorprendió a sí mismo pensando en su expresión mucho más tiempo del que había previsto. Javier, que estaba en el salón revisando unos documentos, levantó la cabeza al oír entrar a su padre. «¿Ya ha vuelto?» Don Alejandro lo miró por un instante. En su mirada se mezclaban el cansancio y una inesperada y serena emoción. «Sí, ya he vuelto». Javier escrutó cuidadosamente la expresión de su padre. Le preocupaba que algo hubiera salido mal, que hubiera habido algún motivo de queja. Pero don Alejandro se acercó lentamente y dijo: «Esa amiga tuya de la que me hablaste no parece mala persona». Javier contuvo la respiración.
El tono de su padre no era el de un simple cumplido por cortesía, sino el de alguien que se había sentido realmente conmovido. Preguntó con cautela, ¿le ha parecido una buena persona? Don Alejandro asintió. No es fácil tratar a la gente sin tener en cuenta su apariencia o su situación económica. Por lo que he visto hoy, parece una chica con un carácter fuerte y bondadoso. Al oír esas palabras, Javier sintió una extraña emoción. Su plan parecía ir sobre ruedas, pero al mismo tiempo una sensación inesperada se estaba colando en él. El hecho de que su padre valorara positivamente a Isabel era ventajoso para su plan, pero le producía una incomodidad difícil de explicar. Era como si algo se estuviera moviendo más rápido de lo previsto. Esa noche don Alejandro cenó con su hijo en silencio. Hablaron de temas cotidianos, pero de forma natural, la conversación giró en torno a Isabel. Don Alejandro preguntó con calma, ¿esa chica, Isabel, siempre ha sido tan serena? Javier titubeó un instante. Sí. En la universidad también era así. Siempre ha tenido una forma muy estable de tratar a la gente. Don Alejandro asintió. Una persona así no me importaría tenerla a mi lado. Aunque quizás me esté precipitando al decir esto. Esas palabras hicieron que Javier se sintiera extrañamente incómodo. Para él, Isabel era una pieza de su plan, una persona elegida para alcanzar un objetivo. Pero ahora que su padre la estaba aceptando por iniciativa propia, a Javier le inquietaba que Isabel se convirtiera en algo más que una simple herramienta. A diferencia de los pensamientos de su hijo, don Alejandro se sentía tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Observar la sinceridad de alguien disfrazado de mendigo había requerido más valor del que pensaba, pero la actitud de Isabel ese día había sido una recompensa cálida a ese esfuerzo. Después de cenar, mientras se dirigía a su habitación, murmuró en voz baja, en una persona así se puede confiar. Unos días después, don Alejandro sugirió con cautela invitar a Isabel a cenar. Javier lo miró con sorpresa. ¿A cenar? Sí. Quiero hablar con ella directamente. Para juzgar a una persona, hay que mirarla a la cara, ¿no crees? El plan de Javier avanzaba mucho más rápido de lo esperado. Pero en medio de ese avance la confianza que estaban haciendo entre su padre e Isabel tomaba un rumbo completamente diferente al que él había previsto. Isabel recibió la invitación y se preparó con su habitual serenidad. A medida que se acercaba la hora de la cena, una extraña sensación de certeza, más que de nerviosismo, se apoderaba de ella. Su expresión permanecía imperturbable. A la hora acordada, sonó el timbre. Javier se apresuró a abrir la puerta. Isabel, de pie en el umbral, llevaba un vestido elegante y discreto, y su característica calma la envolvía por completo. Don Alejandro, sentado a la mesa, observó en silencio cómo entraba. Normalmente la presencia de un extraño en casa crea una cierta distancia, pero Isabel parecía encajar en la habitación de forma natural. Don Alejandro levantó la cabeza y la saludó con amabilidad. Gracias por venir. Te he invitado porque quería que charláramos tranquilamente. Isabel sonrió e inclinó la cabeza. Soy yo la que le agradece la invitación. La cena transcurrió en un ambiente tranquilo y ordenado. Don Alejandro le hizo preguntas sencillas, dónde trabajaba, cómo era su día a día, si el trato con tanta gente no le resultaba agotador. Isabel respondió con voz serena y diligente, y don Alejandro intentó buscar en sus palabras algún atisbo de prisa o exageración, pero no encontró nada. Javier, a su lado, observaba la conversación con una extraña tensión. Su plan original era hacer que Isabel pareciera una persona de fiar a los ojos de su padre, pero el proceso real en el que don Alejandro sentía simpatía y respeto por ella era mucho más rápido y natural de lo que había previsto. Esa velocidad ejercía una extraña presión sobre él. Al final de la cena, don Alejandro miró a Isabel y dijo lentamente, Isabel, hoy me he dado cuenta de que eres una persona muy sensata. Tu forma de tratar a los demás es firme y no vacila. Eso es algo que valoro mucho. Javier se tensó al oír las palabras de su padre. No era un simple cumplido, sino una expresión cercana al reconocimiento. Isabel inclinó la cabeza con humildad. Son palabras muy amables. Yo solo intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo.
Esa respuesta pareció inspirar aún más confianza en don Alejandro. Dicen que las acciones valen más que las palabras. Hoy he visto que es verdad. Si el destino quisiera que te unieras a nuestra familia, para mí sería una gran alegría. Javier apretó en silencio el borde de la silla. Todo iba según el plan, pero sentía que algo se le escapaba en ese flujo de acontecimientos. El hecho de que Isabel se ganara rápidamente la confianza de su padre era claramente ventajoso para él, pero al mismo tiempo, una incomodidad inexplicable crecía en su interior. Después de la cena, Isabel ayudó a recoger la mesa con cortesía y se despidió de don Alejandro. Javier la acompañó hasta la entrada y le dijo en voz baja: «Mi padre parece haberte aceptado por completo. Hoy ha ido muy bien». Isabel levantó la vista y lo miró. En sus ojos serenos no se leía ninguna emoción. Desde el principio pensé que sería así. No era una simple muestra de confianza, sino la actitud de alguien que lo había preparado todo durante mucho tiempo. Cuando Isabel se fue, don Alejandro se sentó lentamente en el sofá y dijo: «Es una buena persona. Creo que he elegido bien». Javier forzó una sonrisa y respondió: «Sí. Yo también lo creo». Pero detrás de esa sonrisa se escondía una ansiedad creciente. Esa noche Javier no pudo dormir. La confianza natural que había surgido entre su padre e Isabel, y la sensación de que algo que él no controlaba ya había comenzado, no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Y su inquietud no estaba equivocada. La relación entre ellos dos estaba fluyendo en una dirección que él no había previsto en absoluto. Después de aquella primera cena, don Alejandro comenzó a incluir a Isabel de forma natural en las conversaciones familiares. Por la mañana comentaba: «Isabel me pareció una chica muy íntegra ayer», y por la noche añadía: «Tener una actitud firme al tratar con la gente es algo muy valioso». Javier sabía que todo aquello favorecía su plan, pero en cierto momento empezó a sentirse incómodo. La sensación de que Isabel se acercaba cada vez más al lado de su padre le inquietaba. Unos días después, Isabel volvió a la casa por invitación de don Alejandro. Esta vez no era una simple cena, sino una pequeña consulta de negocios que él mismo le había pedido. Don Alejandro le mostró la estructura de algunas cuentas y los métodos de gestión, pidiéndole su opinión. Isabel examinó los documentos con atención y respondió con calma: «La forma de gestión es bastante antigua, lo que hace que la estructura sea compleja. Sería mucho más seguro separar las cuentas importantes de las que no lo son. Así, en caso de necesitar una transferencia de fondos urgente, la respuesta sería más rápida». Don Alejandro asintió profundamente. El mundo de la banca no debe ser fácil. Y aún así, eres capaz de detectar estos errores al instante. Eres una persona excepcional. Javier escuchaba la conversación en silencio. Cada vez que Isabel aconsejaba a su padre, la expresión de don Alejandro se iluminaba un poco más. Era, sin duda, una buena señal para su plan. Si su padre confiaba plenamente en Isabel, la aprobación del matrimonio sería cuestión de tiempo. Sin embargo, una pequeña grieta se abría en la mente de Javier. Isabel era una persona que actuaba dentro de su plan. Confiaba en que se movería en el momento necesario y le ayudaría cuando fuera crucial. Pero ahora Isabel se estaba convirtiendo en una presencia demasiado natural y estable al lado de su padre. Esa solidez despertaba en Javier un extraño recelo. Días después, don Alejandro invitó a Isabel a un evento familiar. Era una reunión pequeña, pero la trató como a un miembro más de la familia. Isabel, por su parte, no perdió la compostura y se relacionó con los demás de forma natural. Don Alejandro parecía contento y cada vez que la presentaba, decía: «Es una chica estupenda. Tiene un corazón noble». Javier, al observar la actitud de su padre, sintió un peso inexplicable. Isabel actuaba según el plan. Pero al mismo tiempo, en algún momento, don Alejandro había empezado a verla como algo más que una candidata a nuera. Era algo que se estaba asentando mucho más rápido y profundamente de lo que él había previsto. De vuelta a casa después del evento, Javier caminó al lado de Isabel. Tras un breve silencio, dijo en voz baja: «Mi padre parece haberte abierto su corazón por completo». Isabel respondió sin girar la cabeza: «Sí. Es un buen avance, ¿no? Se ajusta a nuestro plan».
Javier se detuvo en seco. El tono de Isabel era el de quien constata un hecho, pero en él se percibía una frialdad imperturbable. En ese momento se preguntó hasta qué punto creía conocerla. Isabel siempre había sido una persona serena, pero ahora esa serenidad se sentía como un muro profundo e impenetrable. Sin detenerse, Isabel dijo en voz baja: si su confianza se profundiza, el siguiente paso será más fácil. Por ahora, todo va bien. Javier reanudó la marcha intentando seguir su ritmo. Sí, tienes razón. Todo va bien. Pero en su interior, una sensación de desasosiego inexplicable no dejaba de crecer. El plan avanzaba sin problemas. Sin embargo, en la actitud que Isabel mostraba hacia su padre, parecía haber significados ocultos que él no había previsto. Y esos significados eran el presagio de la catástrofe que estaba por llegar. Isabel, mientras se ganaba la confianza de don Alejandro, preparaba con cautela el siguiente paso. Las cuentas y los documentos que él le había mostrado parecían sencillos a primera vista, pero un análisis más profundo revelaba las lagunas de un sistema de gestión anticuado. Isabel no tocó directamente esas lagunas. En su lugar, escuchaba la información que fluía de forma natural en las palabras y acciones de don Alejandro, y poco a poco completaba el panorama. Él se sentía seguro con la actitud meticulosa de Isabel, y Javier se convencía a sí mismo de que ese era el curso correcto del plan. Un día, don Alejandro llamó a Isabel aparte y le pidió que le ayudara a organizar unas finanzas sencillas. Isabel aceptó con una sonrisa discreta. Al entrar en el despacho de don Alejandro, su vista se encontró con un antiguo mueble de estilo colonial y varias cajas ordenadas pulcramente. Dentro de las cajas estaban los libros de contabilidad y los documentos que don Alejandro había gestionado personalmente durante años. Él sacó algunos y se los entregó. Para ti puede que sea un poco complicado, pero ¿podrías echar un vistazo y decirme si ves algún riesgo? Isabel tomó los documentos e inclinó la cabeza. En ese momento Javier los observaba en silencio desde el umbral. Una mezcla de emociones se reflejaba en su mirada. Ver a Isabel con los documentos de su padre en las manos era, sin duda, una escena que encajaba con su plan, pero al mismo tiempo sentía una extraña inquietud, como si en algún punto hubiera perdido el control de la situación. Mientras revisaba los documentos, Isabel empezó a darle a don Alejandro algunas sugerencias prudentes. Esta cuenta tiene una estructura muy antigua y podría ser arriesgada. Las retiradas o transferencias pueden tardar en registrarse, y si ocurriera un fraude, sería difícil de recuperar. Sería mejor reorganizar esta parte. Don Alejandro la escuchaba atentamente y asentía. Supongo que un experto lo ve de otra manera. Yo no me había dado cuenta de estos detalles. A partir de ese día, Isabel y don Alejandro empezaron a hablar con frecuencia. Él ya no la veía simplemente como la novia de su hijo, sino como una asesora de confianza. Cada vez le confiaba más cosas, e Isabel conectaba esas historias con cuidado, afianzando sólidamente la confianza de don Alejandro. Javier, al observar la escena, se reafirmó en su decisión. Pensaba que si su padre confiaba plenamente en Isabel, su margen de maniobra se ampliaría considerablemente. En medio de todo esto, Javier le hizo una propuesta discreta a Isabel. Creo que es hora de ir un paso más allá. Mi padre ya confía en ti casi por completo. Pronto hablará del dinero negro. Isabel levantó la vista y lo miró. En sus ojos carentes de emoción, se reflejaba una voluntad fríamente calculada. Dijo lentamente: sí, es hora de pasar a la siguiente fase. Javier contuvo la respiración. Cuando mi padre te informe de las cuentas y de la cuenta secreta que ha usado siempre, anótalo todo y dímelo. Si lo conseguimos, ambos obtendremos lo que queremos. Isabel asintió brevemente. Ese simple gesto dejó claro que el plan se estaba adentrando en un terreno mucho más profundo. Esa noche Javier se repitió a sí mismo que el plan avanzaba a la perfección. Sin embargo, la extraña incomodidad que sentía en su interior se hacía cada vez más nítida. Aún no se daba cuenta de que las cosas que creía controlar estaban fluyendo, sin que él lo supiera, en una dirección diferente. Y la siguiente fase, mucho antes de lo esperado, ya estaba comenzando en silencio. La salud de don Alejandro comenzó a deteriorarse visiblemente.
Por la mañana apenas tosía un poco, pero con el tiempo, cada vez necesitaba hacer más pausas para respirar, y subir unos pocos escalones se convirtió en un esfuerzo. Intentaba no abandonar el trabajo, pero cada vez que levantaba la mano para pasar la página de un documento, un temblor delataba su debilidad. La familia estaba preocupada, pero él, como alguien que se niega a mostrar flaqueza, soportaba el día en silencio. Sin embargo, Isabel notó el cambio antes que nadie. Cada vez que iba al despacho de don Alejandro para organizar documentos, veía que se apoyaba más a menudo en el borde del escritorio, y que las pausas para respirar en medio de la conversación eran más frecuentes. Isabel le preguntó con cautela, ¿se encuentra bien? ¿No debería ir al médico? Don Alejandro negó con la cabeza y sonrió. Estoy bien. A mi edad, estas cosas son normales. Pero a pesar de sus palabras, su rostro parecía especialmente cansado, y en sus ojos había una especie de neblina, como si su mirada se estuviera perdiendo en la distancia. Javier, al ver el estado de su padre, sintió una mezcla de ansiedad e impaciencia. El plan iba bien, pero el hecho de que su padre se debilitara tan rápido lo apremiaba. Llamó a Isabel y le dijo en voz baja, «Mi padre está mucho más débil últimamente. Si sigue así, puede que no nos quede mucho tiempo». Isabel asintió sin mostrar emoción. Por eso este momento es crucial. Ahora que confía plenamente en nosotros, debemos aprovechar esa confianza. Días después, don Alejandro se despertó con un dolor agudo en el pecho. Sofía, su mujer, fue a buscarle las medicinas, pero él la detuvo con un gesto. No necesito nada. Descansaré un poco y se me pasará. Pero su voz era débil, casi un hilo. Sofía lo miró con profunda preocupación y posando suavemente su mano sobre el dorso arrugado de la de él, le dijo en voz baja, ahora tiene que pensar primero en su salud. Se ha esforzado demasiado. A pesar de sus amables palabras, don Alejandro se limitó a sonreír con los ojos cerrados. Es porque tengo algo que proteger. Nadie supo a quién se refería con esas palabras. Por la tarde Isabel fue a la casa. Al verla entrar, don Alejandro pareció alegrarse. Gracias por venir desde tan lejos. Isabel se acercó en silencio a su cama. Me han dicho que no se encuentra muy bien últimamente. No debe forzarse. Don Alejandro asintió y la miró. Tener a alguien como tú a mi lado me da una gran tranquilidad. Esas palabras tuvieron un gran significado tanto para Isabel como para Javier, que escuchaba la conversación desde fuera de la habitación. Isabel sabía que la confianza de don Alejandro se había volcado completamente en ella, y Javier sentía que esa confianza estaba superando los límites de lo que él había previsto. Don Alejandro intentó incorporarse apoyándose en el sillón, pero sus hombros flaquearon y volvió a caer sentado. Isabel lo sujetó de inmediato por el brazo y en ese breve instante, la respiración de don Alejandro se agitó violentamente. Javier, al ver la escena, sintió un profundo shock. Por primera vez, se dio cuenta de que el estado de su padre podría ser mucho más grave de lo que pensaba. Don Alejandro se recostó en la cama y recuperó el aliento en silencio. Cada vez me cuesta más controlar mi cuerpo. Isabel respondió con una voz que parecía sincera. Ahora lo primero es su salud. Las conversaciones importantes pueden esperar. Pero don Alejandro negó con la cabeza. No sé cuánto tiempo me queda para esperar. Esas palabras hicieron que el aire de la habitación se volviera pesado. Esa noche, tras una larga reflexión, don Alejandro tomó una decisión. Ya no podía posponerlo más. A medida que las cosas que debía dejar atrás se volvían más borrosas, debía decidir ahora sobre las que tenía que organizar. Y esa decisión estaba a punto de convertirse en la primera señal que derrumbaría todo el equilibrio de la casa. Don Alejandro apenas durmió esa noche. Su cuerpo pesaba y su respiración se entrecortaba constantemente, pero su mente estaba más clara que nunca. El presentimiento de que no podía seguir posponiendo las decisiones importantes le golpeaba el pecho una y otra vez. Al amanecer, cuando una luz tenue se filtraba por la ventana, abrió un pequeño cajón de su mesita de noche y sacó un viejo fajo de documentos de la herencia. Los bordes del papel estaban gastados por el tiempo y algunas hojas dobladas yacían en el fondo del cajón. Mientras los ordenaba con manos temblorosas, dejó escapar un suspiro.
Por la mañana Javier y Sofía entraron en la habitación de don Alejandro. Él estaba sentado en la cama, con los documentos organizados a su lado. Su rostro reflejaba la pesada decisión que había tomado durante la noche. «Padre, ¿qué ocurre?», preguntó Javier con cautela. Don Alejandro levantó la cabeza. «Hay algo que ya no puedo aplazar más». Hizo una pausa para tomar aire y continuó en voz baja: «Voy a dejar todo mi patrimonio y el control de la empresa a Sofía». En un instante el aire de la habitación se congeló. Javier, sin palabras, miró los documentos. «¿Por qué? ¿Por qué a ella? ¿Es que no confía en mí para nada?». Don Alejandro levantó lentamente la cabeza. «No es eso. Es que aún es pronto para que tú asumas esa carga. Tiendes a arriesgarte demasiado en los negocios, y si te dejas llevar por las emociones, la empresa se resentirá. Significa que tienes que aprender cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, que aún te queda mucho por aprender». Javier respiró con dificultad. «¿No confía en mí?». Don Alejandro respondió con firmeza pero con suavidad: «No es que no confíe. Sé cuánto te afectó la pérdida de tu madre. Por eso me preocupa aún más que te precipites». Javier apretó los puños con fuerza, y las venas de sus manos se marcaron. «¿A ella? Padre, ¿de verdad me elige a mí en lugar de a ella?». Don Alejandro, con una expresión cansada, cerró los ojos lentamente y los volvió a abrir. «Algún día lo heredarás. Pero no ahora. Ahora, ella es la persona adecuada». Sofía, al oír esas palabras, se sorprendió pero no se atrevió a interrumpir. Se arrodilló junto a don Alejandro y le dijo en voz baja: «¿Está seguro de que puede confiarme una decisión tan importante?». Don Alejandro, con un aliento débil, asintió. «Porque has protegido a esta familia más que nadie». Javier ya no pudo decir nada más. Su rostro era una mezcla de rabia y dolor, y su mirada vacilaba. Los documentos de la herencia sobre la cama eran inequívocos. Su nombre no aparecía en ninguna parte. Cuando Sofía tomó la mano de don Alejandro y se disponía a levantarse para ordenar la habitación, él reunió sus últimas fuerzas y la llamó. «Espera. Una cosa más». Sofía y Javier lo miraron al mismo tiempo. La voz de don Alejandro tembló ligeramente. «El dinero negro y las cuentas antiguas necesitan una reorganización. Hay una persona de confianza que ha aparecido últimamente, así que hazlo con ella. Me refiero a Isabel». En ese instante la expresión de Javier se endureció. Era la primera vez que oía el nombre de Isabel directamente de la boca de su padre, y en su mirada había una certeza inquebrantable. Javier sintió un escalofrío. Mientras don Alejandro se recostaba en la cama para recuperar el aliento, Sofía arregló la ropa de cama con cuidado y ordenó la habitación. Javier se quedó un rato en la puerta, mirando a su padre, y luego salió en silencio. En su cabeza solo había un pensamiento: mi padre ya ha tomado su decisión. Esa decisión significaba que a Javier ya no le quedaba ningún margen de maniobra. Y la grieta que había comenzado a abrirse ese día estaba a punto de convertirse en la fisura que derrumbaría toda la casa. Después de escuchar las palabras de don Alejandro, Sofía se sintió abrumada. Los documentos de la herencia que le había confiado eran una responsabilidad inmensa, y al mismo tiempo, una carga. La salud de su esposo empeoraba día a día, varias veces al día tenía que hacer pausas para respirar, intentando ocultar su dolor. Al verlo, la ansiedad que se había acumulado en su corazón no hacía más que crecer. Esa tarde Sofía reunió los libros de contabilidad y los datos de las cuentas para empezar a organizar el dinero negro del que había hablado don Alejandro. Durante años había evitado deliberadamente involucrarse en los complejos asuntos financieros de la familia, que iban más allá de la gestión de la casa. Eran el dominio de don Alejandro, y ella pensaba que lo mejor que podía hacer era permanecer a su lado en silencio, hasta que él confiara en ella. Pero ahora que él ya no podía desempeñar ese papel, abrió por primera vez aquellos libros de contabilidad. Y casi de inmediato, descubrió algo extraño. El saldo de varias cuentas había disminuido notablemente, y había registros de retiradas de cantidades similares que se repetían en fechas concretas. Las cantidades no eran lo suficientemente grandes como para llamar la atención a primera vista,
pero acumuladas durante un largo periodo, representaban una suma considerable. Sofía amplió los registros de transferencias para examinarlos más de cerca. Y entonces sintió un shock que le cortó la respiración. Los números de cuenta no le resultaban familiares. No seguían el patrón de los que don Alejandro solía utilizar, e incluso había registros de transferencias al extranjero. Pasó la página con manos temblorosas. En otra cuenta aparecía el mismo patrón, fechas concretas, el mismo nombre de beneficiario, transferencias repetitivas. En ese momento se llevó la mano al pecho, contuvo la respiración y murmuró en voz baja: ¿Quién ha hecho esto? Aunque llevaba mucho tiempo al lado de don Alejandro, nunca había sabido que una cantidad de dinero tan grande estaba desapareciendo. Él tampoco parecía haberse dado cuenta antes de que su salud empeorara. O quizás era un movimiento tan bien oculto que había pasado desapercibido. Sofía volvió a examinar los gráficos de los saldos y se encontró con un hecho aún más alarmante. El momento en que comenzaron las retiradas coincidía casi exactamente con el momento en que Isabel había entrado en contacto con la familia. Era demasiada coincidencia. El corazón le empezó a latir con fuerza. Pensó en las palabras que don Alejandro le había dicho a Isabel el día anterior, la confianza que le había mostrado, la decisión de cambiar la estructura de la herencia. Sintió que todo se estaba tambaleando. Sofía no quería juzgar a Isabel precipitadamente, pero los registros que tenía delante eran una clara señal de alarma para cualquiera. Se dirigió a la habitación de don Alejandro. Él descansaba recostado en la cama y al verla entrar, le dedicó una sonrisa forzada. ¿Qué ocurre? No tienes buena cara. Sofía se acercó en silencio a la cama con los libros de contabilidad y le dijo con voz temblorosa: «Estas cuentas. Son los libros antiguos, ¿verdad? Pero mire. ¿A dónde va este dinero?». Don Alejandro examinó los documentos y su expresión se endureció. Al principio pensó que había visto mal, así que acercó más la vista y pasó otra página para confirmarlo. «Este es un movimiento que yo no conozco». Respiró hondo y, llevándose la mano a la frente, murmuró con dificultad: «¿Cómo ha podido pasar esto?». Sofía susurró con voz temblorosa: «¿Quién podría haber hecho esto?». «Son las cuentas que usted gestionaba». ¿Cómo es posible que no se diera cuenta de que este dinero se estaba desviando al extranjero de una forma tan discreta? Don Alejandro ya no pudo responder. De repente su respiración se agitó y las yemas de sus dedos empezaron a temblar. Su mano seca recorrió lentamente los libros de contabilidad, como si quisiera confirmar con el tacto una verdad que no quería creer. Y en ese momento, sin darse cuenta, abrió los ojos de par en par y murmuró: «No puede ser. Esa chica». Sofía supo de inmediato a quién se refería. Y al oír ese nombre de nuevo, su corazón también se heló. «Isabel». Puso la mano en el hombro de don Alejandro y dijo: «Tenemos que informar de esto». Él intentó asentir en silencio, pero su respiración se agitó violentamente. El secreto que Sofía había descubierto ese día no era solo un error en los libros de contabilidad. Era la mecha de toda la catástrofe que estaba por venir, y las llamas acababan de empezar a arder. Sofía, al darse cuenta de que ya no podía manejar la situación sola, tomó con suavidad la mano de don Alejandro. Él, con un aliento débil, logró abrir los ojos de nuevo y, tras mirar los libros de contabilidad que ella sostenía, asintió en silencio. «Dime. ¿Qué ocurre?». Su voz apenas tenía fuerza, pero en ella se percibía una clara voluntad de conocer la verdad. Sofía, tratando de ocultar el temblor de sus dedos, pasó las páginas una a una. «Mire aquí. Desde hace varios meses, se ha estado retirando dinero de forma repetida a la misma cuenta. Fechas fijas, cantidades fijas y además, registros de transferencias al extranjero. Si estas eran las cuentas que usted gestionaba personalmente, es imposible que no supiera de estos movimientos». Don Alejandro miró los libros y se llevó el dorso de la mano a la frente. Su rostro se volvió aún más pálido, y una profunda confusión se reflejaba en su mirada. «No recuerdo haber autorizado nada de esto». Sofía, conteniendo la respiración, dijo: «Al principio pensé que era un simple error contable. Pero mire, son retiradas repetitivas y precisas. Es difícil que una persona normal planifique un movimiento así».
A menos que sea alguien que conozca bien el sistema, que conozca el flujo de capital. Ante esas palabras, don Alejandro levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, como si ya supieran lo que Sofía no se atrevía a decir, vacilaron. ¿Me estás diciendo que Isabel? ¿Que esa chica es capaz de hacer algo así? Sofía respondió con cautela, no puedo asegurarlo. Pero el momento en que usted le mostró cierta información a Isabel y la fecha en que comenzaron las retiradas coinciden de forma demasiado precisa. Don Alejandro intentó respirar hondo, pero su pecho se contrajo con un dolor agudo. Sintió que las fuerzas le abandonaban y por un momento no pudo hablar. Sofía le sostuvo la espalda rápidamente y le dijo, ¿se encuentra bien? Respire despacio, por favor. Él asintió débilmente y volvió a mirar los libros de contabilidad. ¿Acaso mi confianza en ella fue un error? Sofía, con una expresión indecisa, negó con la cabeza. Usted la observó y la juzgó. Pero es difícil creer que estos movimientos sean una coincidencia. No hay razón para que una suma de dinero negro de esta magnitud se mueva de esta manera. Don Alejandro, con los labios temblorosos, murmuró en voz baja, mi hijo. ¿Sabía algo de esto? Sus palabras, aunque apenas audibles, estaban cargadas del miedo de ver cómo una vieja confianza se desmoronaba. Sofía dudó un instante y luego dijo con cautela, existe la posibilidad de que Isabel y su hijo estuvieran actuando juntos. Si sabían que usted estaba enfermo, quizás intentaron aprovechar la situación. Al oír esas palabras, la mirada de don Alejandro vaciló violentamente. Las yemas de sus dedos temblaron y la mano que sostenía los libros de contabilidad cayó sin fuerzas. ¿Los dos juntos? En esa pregunta se mezclaba una verdad que no quería creer. Sofía le sujetó el hombro y le dijo, no es seguro, pero los movimientos son claramente sospechosos. Tenía que saberlo. Y quizás, ahora, todavía estemos a tiempo de solucionarlo. Don Alejandro miró al techo y dejó escapar un largo y profundo suspiro. Pero el aire se quedó atascado en su pecho y se cortó. Intentó levantar la mano para volver a mirar los libros, pero su brazo temblaba sin control. ¿Así que me han engañado de esta manera? Apenas terminó la frase, su visión se nubló y sintió que se desmayaba. Sofía lo sujetó rápidamente, pero sus hombros ya se estaban desplomando. Don Alejandro, no. Tranquilícese, por favor. Pero él, agarrando la mano de ella, pronunció sus últimas palabras con una mirada que se apagaba. Hay que contárselo a todos. La frase quedó inacabada, rota en el aire. La respiración de don Alejandro se agitó violentamente y su pecho, como si no pudiera soportar el impacto, se estremeció de forma precaria. Sofía, con manos temblorosas, le sostuvo la espalda y gritó, que alguien me ayude. Pero en la habitación no había nadie más que pudiera responder. Y ese momento, que se convertía en el inicio de toda la catástrofe, se derrumbaba en silencio. A pesar del apoyo de Sofía, don Alejandro no pudo incorporarse. Su pecho subía y bajaba de forma irregular, como si se hundiera y volviera a emerger, y su respiración se volvía cada vez más áspera y corta. Sofía, con voz temblorosa, volvió a gritar que alguien ayude, por favor. Pero el pasillo estaba en silencio y el tiempo parecía transcurrir lentamente con solo ellos dos atrapados en la habitación. Don Alejandro giró la cabeza con dificultad y tomó el dorso de la mano de Sofía. Su mano estaba helada como el hielo, y el temblor de sus dedos ya era incontenible. ¿De verdad me han engañado? ¿Esos dos? Su voz, rota entre jadeos, estaba cargada del dolor de una fe destrozada. Sofía, tragándose las lágrimas, le apretó la mano con más fuerza. Aún no es seguro. No hable ahora, por favor. Intente respirar. Pero la mirada de don Alejandro ya vacilaba. El patrimonio, la empresa, la familia. Todo lo que había protegido durante toda su vida, sentía que se desmoronaba en un instante. Volvió a jadear y sus labios temblaron. Me equivoqué. Yo. La frase quedó inacabada. Sus ojos se abrieron de par en par, y sus dedos se deslizaron sin fuerza sobre los libros de contabilidad. En ese momento, la puerta se abrió y Javier entró corriendo. Padre, ¿qué ocurre?
Al ver el estado de su padre y el rostro lloroso de Sofía, sintió un shock que le oprimió el corazón. «Padre, ¿se encuentra bien?». Corrió hacia la cama y tomó la mano de su padre, pero ya estaba perdiendo fuerza. Don Alejandro apenas pudo girar la cabeza para mirarlo. Su visión era borrosa, y un profundo miedo se había instalado en sus ojos. Javier, su voz era casi un susurro. Javier, apretando la mano de su padre, lo miró con los ojos muy abiertos. «Padre, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido?». Don Alejandro ya no tenía fuerzas para seguir hablando. Su pecho se agitó violentamente y luego se detuvo. 1, 2 veces. Intentó tomar aire, pero su respiración se cortó en el vacío. Sofía gritó con voz temblorosa: «Hijo, llama a una ambulancia». Javier fue a buscar el teléfono, pero la mano de su padre, en un último esfuerzo, lo agarró por la muñeca. Era un agarre débil, casi imperceptible, pero en ese instante Javier intuyó el significado de ese gesto. Se inclinó y miró el rostro de su padre. Don Alejandro movió los labios en silencio y apenas pudo pronunciar una palabra: «Isabel. Ten cuidado». Y esa frase inacabada se disolvió en el aire. Los dedos de don Alejandro se deslizaron de la muñeca de Javier, y su cuerpo se inclinó lentamente sobre la cama. Un grito ahogado escapó de los labios de Javier. «Padre. Padre». Pero los ojos de don Alejandro ya no se movían. Su respiración, antes un hilo de vida, se había detenido por completo, y su pecho ya no se movía. Sofía se tapó la boca con la mano y, ahogando un sollozo, inclinó la cabeza. La habitación se sumió en un silencio repentino, y el aire se volvió aún más pesado. Javier, sentado junto a su padre, le sostenía la mano mientras su propia respiración temblaba. Y en ese momento se dio cuenta. El plan que él había ideado, el camino que él había elegido, finalmente había cobrado un precio irreversible. Don Alejandro había exhalado su último aliento a su lado. El funeral se celebró en silencio, en medio de un aire gélido. Acudió mucha gente, pero Javier se sentía aislado entre ellos. Las últimas palabras de su padre resonaban en sus oídos sin cesar: «Isabel. Ten cuidado». No entendía qué significaban, pero desde ese día, no había tenido un solo momento de paz. Isabel asistió al funeral. Vestida de negro, inclinó la cabeza en silencio y saludó a todos con una cortesía impecable, sin mostrar ninguna incomodidad. La gente elogiaba su compostura, pero cada vez que Javier la miraba, una mezcla de emociones lo invadía. Era por las últimas palabras de su padre, y también porque sospechaba que la excesiva amabilidad y naturalidad que Isabel había mostrado a don Alejandro formaban parte de su plan desde el principio. Sin embargo, la expresión de Isabel seguía siendo firme e imperturbable. Después del funeral, hubo un momento en que Javier se quedó a solas con ella. Isabel dijo en voz baja: «Sé que es duro, pero tienes que ser fuerte. Ahora es cuando debes mantener la cabeza fría». Sus palabras eran un consuelo, pero extrañamente a Javier le produjeron un mayor vértigo. En lo más profundo de su ser, el deseo de confiar en Isabel se mezclaba con el miedo. Días después, Javier tuvo que organizar los libros de contabilidad y los documentos que habían quedado en el escritorio de su padre. Sofía le preparó un té, lo dejó a su lado y le dijo en voz baja: «Sé que es difícil, pero a partir de ahora, tendrás que asumir muchas responsabilidades». Javier asintió, pero su mente estaba ocupada con un único pensamiento: más que con los libros, ¿por qué mi padre mencionó a Isabel al final? Sofía permaneció un rato en la habitación y encontró una pequeña nota clavada en uno de los libros. «¿Qué es esto?». Se la entregó a Javier con cuidado y él, al tomarla, no pudo apartar la vista. La nota contenía unos pocos números cortos y sencillos, y parte de un número de cuenta que le resultaba familiar. La fecha de la retirada, la cantidad, el patrón repetitivo. Coincidía exactamente con los registros de retirada del libro que Sofía había descubierto. El corazón de Javier latió con fuerza. Abrió los libros apresuradamente y volvió a comprobar los movimientos que Sofía le había señalado. Los números encajaban a la perfección. En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de Javier. La posibilidad de que Isabel hubiera filtrado información a alguien, o de que la cuenta de su padre hubiera sido manipulada por ella.
Todas las posibilidades se arremolinaban en su cabeza. Esa noche decidió llamar a Isabel. Ella apareció en silencio. Se sentaron en un rincón de una cafetería, donde apenas había gente. Javier puso los libros y la nota sobre la mesa. ¿Qué es esto? Estas cuentas, estás retiradas. ¿Tú lo sabías? Isabel guardó silencio por un momento. Luego, con una expresión imperturbable, respondió: ¿Y tú, qué es lo que quieres saber? La respiración de Javier se agitó. La expresión de Isabel era diferente a la de la novia serena que él conocía. Era demasiado firme, demasiado serena. Engañé a mi padre. La voz de Javier temblaba, pero Isabel lo miró sin pestañear. Entonces una pequeña sonrisa se dibujó brevemente en sus labios. ¿Por qué siempre le echas la culpa a los demás? Todo empezó contigo. La expresión de Javier se congeló por completo. Isabel se reclinó en la silla y dijo en voz baja: fui yo quien te dijo primero que tu padre no confiaba en ti. Que tenías que proteger tu parte por ti mismo. Yo solo entré por la puerta que tú me abriste. Esas palabras golpearon la cabeza de Javier con fuerza. Solo ahora empezaba a darse cuenta del alcance de sus decisiones. Y en la mirada de Isabel, vio por primera vez no a la compañera que él creía tener, sino a una calculadora fría que se había movido varios pasos por delante de él. Además, Isabel añadió algo más: supongo que ya no necesitamos seguir juntos. Yo iré a donde tengo que ir. En ese momento Javier se dio cuenta. Isabel ya había preparado su plan mucho antes, y él solo había sido utilizado. Y esa misma noche Isabel estaba reservando un billete de avión a un nuevo destino. Isabel salió de la cafetería y se subió el cuello del abrigo con ligereza. El aire invernal se colaba, pero su expresión no vaciló ni un instante. Javier, por su parte, se quedó un buen rato sin moverse, con la mirada fija en los libros de contabilidad y la nota abandonados sobre la mesa. Sus manos temblaban y su corazón se hundía, pesado. Solo entonces las últimas palabras de Isabel resonaron en su mente como una cruda realidad: yo iré a donde tengo que ir. No era una simple declaración, significaba que ya lo tenía todo preparado. Javier volvió a casa a toda prisa y comenzó a revisar de nuevo los viejos libros de contabilidad y los registros de las cuentas de su padre. Las transferencias al extranjero que Sofía había descubierto, las cantidades repetidas, las fechas fijas. Todos los movimientos apuntaban a Isabel. Ya no era una sospecha, sino casi una certeza. Sofía, al ver la ansiedad de Javier, se acercó con cautela. ¿Has podido hablar con esa chica, con Isabel? Javier, con manos temblorosas, negó con la cabeza. No contesta. Creo que ha cambiado de número. Sofía cerró los ojos en silencio. Ella también había sospechado de las intenciones de Isabel, pero no imaginaba que actuaría de esa manera. Esa noche Javier, incapaz de esperar más, fue a la antigua dirección de Isabel. Pero el apartamento ya estaba vacío. En la puerta un aviso indicaba: alquiler finalizado. El lugar parecía haber sido limpiado hacía tiempo, estaba impecable. No quedaba ni rastro de vida, ni ropa, ni documentos. Como si nunca nadie hubiera vivido allí. Javier se apoyó en la pared y respiró hondo. Un sabor amargo como a sangre le subió por la garganta. ¿Tan rápido se ha movido? Solo entonces comprendió que Isabel ya lo tenía todo preparado en los últimos días de vida de su padre. Al día siguiente Javier fue al banco. La sucursal donde trabajaba Isabel estaba tranquila, pero los empleados, extrañamente, evitaban hablar de ella. El director fue tajante: la señorita Isabel renunció. A fecha de ayer. Javier sintió la garganta seca y no pudo decir nada. Isabel se había ido sin dejar rastro. Días después, recibió una llamada de la policía. Necesitamos que venga a declarar como testigo en relación con un movimiento de fondos ilegales al extranjero. Javier, aunque sorprendido, acudió con calma. Pero al ver los documentos sobre la mesa, su rostro se volvió pálido. La mayoría de las rutas de las retiradas comenzaban en cuentas a su nombre. Las cantidades estaban divididas en pequeñas sumas, y el flujo de dinero, que pasaba por varias cuentas antes de llegar al extranjero,
mostraba claras señales de una manipulación profesional. El inspector dijo con frialdad: este patrón es difícil de crear por una sola persona. ¿Usted lo autorizó? Javier negó con la cabeza enérgicamente. No. Yo no he hecho nada de esto. Alguien ha utilizado mis cuentas. Pero el inspector respondió con frialdad: según los registros, todas las autorizaciones se realizaron desde su dirección IP y sus dispositivos. Esas palabras cayeron como una roca sobre el pecho de Javier. Isabel ya había manipulado en silencio todos los dispositivos a los que él tenía acceso. Esa noche Javier se derrumbó en su habitación vacía. Las últimas palabras de su padre, Isabel: ten cuidado, ahora cobraban pleno sentido. Pero la comprensión había llegado demasiado tarde. A última hora de la noche la policía volvió a llamar. Se han confirmado los cargos y se ha emitido una orden de detención de emergencia. Debe presentarse de inmediato. Javier, con el teléfono en la mano, ya no tenía fuerzas para resistirse. Comprendió que Isabel lo había convertido en su chivo expiatorio y se había marchado. Y en ese mismo momento Isabel ya estaba en la puerta de embarque de un aeropuerto. Una nueva identidad, un nuevo pasaporte, un nuevo destino. No miró atrás. El plan había sido perfecto, y Javier ya estaba atrapado en la red. Cuando sonó el anuncio de embarque, Isabel, en lugar de sonreír, se limitó a exhalar un breve suspiro y desapareció lentamente por la puerta. Javier terminó sentado en una sala de interrogatorios de la comisaría. Una silla metálica fría, una luz blanca y sobre la mesa, un grueso fajo de documentos. El inspector, en silencio, pasó las páginas y deslizó una de ellas frente a él. ¿Lo ve? Son los registros de las transferencias repetidas desde su cuenta al extranjero. La hora de la autorización, la dirección IP, el dispositivo utilizado. Todo es suyo. Javier, con manos temblorosas, negó con la cabeza. No. Yo nunca he hecho esas transferencias. El inspector entrecerró los ojos y dijo: entonces, ¿quién lo hizo? Javier se mordió el labio. Estuvo a punto de decir el nombre de Isabel, pero se detuvo. Sus últimas palabras resonaron con claridad en su mente: ¿por qué siempre le echas la culpa a los demás? Todo empezó contigo. Javier cerró los ojos y respiró hondo. No podía negar que él había sido el punto de partida. Fue él quien involucró a Isabel, quien convenció a su padre para ponerla a prueba, quien, al final, había abierto la puerta a este juego peligroso. El inspector insistió: hable. ¿Quién más estuvo involucrado? Javier abrió la boca, pero las palabras apenas salieron. Tomé una decisión equivocada. Pero yo no he desviado el dinero. Alguien utilizó mis dispositivos y mis cuentas. El inspector suspiró. Entiendo su declaración. Pero las pruebas indican que usted es el autorizador final. Le será difícil eludir la responsabilidad. En ese momento, la puerta se abrió y entró otro agente. Se ha confirmado la cuenta beneficiaria final del dinero desviado al extranjero. A primera hora de hoy, se ha retirado todo el saldo. La cuenta ha sido cerrada de inmediato. Los dedos de Javier se quedaron rígidos. Todo el dinero había desaparecido, e Isabel no había dejado rastro. La investigación se centró rápidamente en Javier como principal sospechoso. No tenía tiempo para contratar a un abogado ni pruebas para defenderse, y las huellas digitales que Isabel había dejado estaban diseñadas para que él pareciera el culpable. Días después se emitió una orden de registro para su casa. El ordenador, el portátil, los discos duros. Todo fue confiscado. Sofía, observando la escena desde el umbral, contuvo la respiración, sintiendo que el corazón se le encogía. ¿Cómo hemos llegado a esto? Antes de subir al coche de policía, la mirada de Javier se cruzó con la de Sofía. Culpabilidad, arrepentimiento, miedo. Todas esas emociones se reflejaban en sus ojos. Lo siento. Fue lo único que pudo decir. Sofía negó con la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No es solo culpa tuya. No puedo olvidar la expresión de tu padre cuando pronunció tu nombre al final.
Pero incluso ese cálido consuelo solo sirvió para aumentar el dolor de Javier. Porque había entendido el verdadero significado de las últimas palabras de su padre, Isabel. Ten cuidado, demasiado tarde. Cuando la puerta del coche se cerró y el vehículo se puso en marcha, Javier miró el cielo a través de la pequeña ventanilla. En algún lugar bajo ese cielo, Isabel ya se movía hacia una vida completamente diferente. Y en ese mismo momento, en un rincón de un aeropuerto extranjero, Isabel dejó su equipaje y encendió un teléfono móvil con un número nuevo. En la pantalla, solo apareció un mensaje: ingreso completado. Levantó lentamente la comisura de los labios. El plan había sido perfecto, y Javier ya no era un obstáculo para ella. Y a partir de ese instante la verdadera catástrofe para Javier no había hecho más que empezar. El aire en la prisión preventiva era frío y silencioso. El frío que se colaba a través de la delgada manta despertaba a Javier cada noche. El sonido de la puerta de hierro al cerrarse, la tos ahogada de alguien, los pasos pesados de un guardia a lo lejos. Todo eran señales crueles que le obligaban a aceptar su realidad. Sentado en la cama, se cubrió el rostro con las manos. Si cerraba los ojos, veía la última expresión de su padre. Si los abría, los fríos documentos de la sala de interrogatorios. Y entre todas esas imágenes, se colaba el rostro de Isabel. Aquella mirada fría y dura. Yo iré a donde tengo que ir. Sus palabras volvían a clavarse en su corazón. Días después, Sofía fue a visitarlo. A través del cristal, su rostro parecía aún más demacrado. Javier no se atrevía a levantar la cabeza. Sofía tomó el teléfono y dijo en voz baja: yo sé que tú no eres capaz de hacer algo así. Tu padre también lo sabía. Javier, con manos temblorosas, tomó el teléfono. He sido un necio. Por confiar en ella, por proponerle a mi padre esa prueba. Todo lo empecé yo. Sofía negó con la cabeza. Sé que no lo empezaste con mala intención. Pero supongo que ahora te estás dando cuenta de cuánto han destruido tus decisiones. Javier respiró hondo. Y con cautela, preguntó: ¿qué dijo mi padre al final? Al oír la pregunta, la mirada de Sofía vaciló por un instante. Como si recordara, contuvo la respiración y dijo en voz baja: dijo que te quería mucho. Esas fueron sus palabras. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. No podía hablar. Pero Sofía continuó: y que lamentaba no haberte podido proteger. Javier, apretando el teléfono, inclinó la cabeza. Sus hombros temblaron ligeramente. Sofía, desde el otro lado del cristal, susurró: sé que lo sabes, pero él nunca llegó a contarte la historia de tu madre biológica. Javier levantó lentamente la cabeza. ¿Mi madre biológica? Sofía lo miró con tristeza. Cuando eras pequeño, hubo un accidente. Perdiste muchos recuerdos. Tu padre pensó que era una oportunidad para darte una familia estable. Por eso me presentó como tu madrastra. La mirada de Javier vaciló. Entonces, mi verdadera madre. Sofía sonrió con tristeza. Soy yo. Esas palabras fueron un shock que le oprimió el corazón. Intentó respirar, pero solo sintió un dolor que le destrozaba el pecho. Sofía, con voz temblorosa, continuó: intenté revelar la verdad, pero tenía miedo de haceros daño, a ti y a tu padre, así que me limité a observar. Pero ahora, creo que debo decírtelo. Javier se frotó los ojos con el dorso de la mano. Su voz era casi inaudible. ¿Por qué me lo dices ahora? A veces, cuando amas a alguien, hay verdades que no puedes decir. Hubo un breve silencio y luego Sofía añadió: lo que hizo Isabel también se descubrirá. Pero mientras tú estás aquí, ella ya ha desaparecido en el extranjero. No será fácil para la policía. Javier se inclinó, sumido en un profundo arrepentimiento. Una sola decisión suya había provocado la muerte de su padre, la ruina de su familia y el dolor de su madre. Sofía, por último, dijo en voz baja: quiero pedirte una última cosa. Sea cual sea el error que hayas cometido, no te abandones a ti mismo. Porque tu padre hasta en su último momento se preocupó por ti. Cuando terminó el tiempo de la visita y colgó el teléfono,
Javier respiró hondo y levantó lentamente la cabeza. La luz que entraba por la estrecha ventana de la celda parecía temblar. Bajo esa luz comprendió por primera vez y a la perfección lo que realmente había perdido. Y esa comprensión había llegado demasiado tarde. Javier permaneció un largo rato mirando la luz tenue que se filtraba entre los barrotes de la celda. Era una luz débil, como una última esperanza que se desvanecía, pero no podía apartar la vista de ella. El último rostro de su padre, las lágrimas de su madre y todo lo que él había destruido se mezclaban en su cabeza, adquiriendo un peso cada vez mayor. Días después subió a un furgón policial para ser trasladado al juzgado. El paisaje urbano que pasaba por la ventanilla aumentaba su ansiedad. La fiscalía lo presentaba como la figura clave en un delito de blanqueo de capitales internacional, y la mayoría de las pistas sobre Isabel ya habían desaparecido. Tuvo que aceptar que había sido utilizado por ella y que todas las pruebas apuntaban en su contra. De pie en el tribunal, mientras escuchaba las preguntas del juez, sus manos no dejaban de temblar. ¿El acusado admite los cargos? Javier inclinó la cabeza. Nunca quise hacerle daño a mi padre ni desviar dinero. Pero es cierto que mis decisiones provocaron este resultado. Sofía, sentada en la sala, lloraba en silencio. Ya no podía culpar a su hijo. Sabía mejor que nadie cuánto se arrepentía. Hacia el final del juicio, el juez mencionó una pena severa. Movimiento de fondos al extranjero, desvío a largo plazo de dinero negro de la empresa, manipulación de pruebas. Pero el abogado en su alegato final, dijo en voz baja, el acusado es una víctima, y aún no se ha identificado al verdadero cómplice. El acusado está cooperando para esclarecer los hechos. No era una salvación completa, pero el juez lo tuvo en cuenta y la condena fue reducida. Sin embargo, eso no significaba que su vida volvería a ser la misma. Javier subió de nuevo al furgón y regresó a la prisión. Esa noche recibió una carta de su madre. Unas frases cortas escritas con letra torpe, no te culpo. Tu padre tampoco lo haría. Cuando salgas, recuperaremos poco a poco lo que has perdido. Yo estaré aquí. Los ojos de Javier se enrojecieron. Sentado en la cama, recuperó el aliento lentamente. Mientras tanto, en una ciudad extranjera, Isabel estaba de pie junto a la ventana de un lujoso apartamento. El único sonido era el de los hielos chocando en su vaso. Encendió el móvil y comprobó una vez más el saldo de las cuentas que había acumulado. Dinero blanqueado a través de varios países. Y un pasaporte expedido a un nuevo nombre. Mientras caminaba con soltura entre la gente de la ciudad, no sentía ni un ápice de culpa. Miró el paisaje nocturno que se extendía bajo ella y sonrió en silencio. Por fin ha terminado. Pero incluso con esa sonrisa, ella sabía. Sabía que Javier algún día se enfrentaría a toda la verdad, y que su propio momento final también llegaría. Pero en ese instante parecía la ganadora absoluta. A la mañana siguiente el sol que entraba por la pequeña ventana de la celda iluminó el rostro de Javier. La luz, incluso en ese espacio oscuro y frío, se filtraba con calidez. Javier abrió lentamente los ojos. Y en un susurro muy bajo pero claro, dijo, «Padre, lo siento. Lo arreglaré». Nadie oyó esa frase, pero fue la primera de una nueva etapa en la vida de Javier.